Josep Piqué, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué este documento? ¿Por qué en este momento? Bueno, yo creo que el documento se justifica casi por sí mismo, ¿no? Nos parece muy importante que después de la controversia de todos estos días no perdamos de vista lo que ha sido el legado histórico del rey Juan Carlos, ¿no? Más allá de las vicisitudes de los últimos tiempos, de las informaciones que han ido saliendo, que los órganos competentes pues ya tendrán que dilucidar. Yo creo que el balance es sin ninguna duda extremadamente positivo. Solo recordar un dato que se expresa en el propio manifiesto, ¿no? El rey Juan Carlos recibió todos los poderes que tenía el general Franco, recibió todos los poderes propios de un Estado autoritario, de una dictadura, y voluntariamente, queriendo ser el rey de todos los españoles, renunció a prácticamente todos ellos precisamente para que pudiéramos gozar de una democracia plena, de una monarquía parlamentaria que nos permitió integrarnos en Europa, ser un país muy activo en la construcción europea y al mismo tiempo recuperar nuestros vínculos con el mundo iberoamericano. Y eso ha sido y es admirado en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y ese legado incluye también algo que es muy importante recordar ahora que algunos lo ponen en cuestión. España está entre las 10 democracias más plenas de todo el mundo. Está entre las primeras, más que incluso algunas repúblicas que forman parte de la Unión Europea. Yo creo que eso hay que seguir poniéndolo en valor. Y desde luego ligar la figura de la monarquía y del rey Juan Carlos, pero de la monarquía y de la corona, a nuestra Constitución. Yo creo que a nadie se le escapa que todos aquellos que hoy intentan erosionar la monarquía, en realidad lo que intentan es erosionar el espíritu de la Constitución, el espíritu del 78, el espíritu de la transición y volver a periodos que no han sido precisamente los más positivos en nuestra historia. César Antonio Molina, buenas noches. Buenas noches, Ana. Si quieren erosionar la Constitución, la democracia, si ustedes en este documento piden a los ciudadanos españoles que defiendan esa democracia, ¿es que no hemos hecho una pedagogía adecuada o suficiente? ¿O es que los que quieren destruirla son pocos pero muy ruidosos? Yo creo que las dos cosas. Por una parte, no hemos hecho bien el deber a las nuevas generaciones explicarles lo que fue la guerra civil, lo que fue la dictadura y lo que significó la democracia, estos 40 años de democracia, los mejores sin duda de la historia de España. Eso no hemos sabido hacerlo porque pues nos hemos perdido en las cuestiones técnicas, informáticas o lo que sea, y una cosa humanística como es enseñar lo que es la Constitución, lo que es la democracia, lo que es la monarquía parlamentaria, lo que es el Parlamento, pues no, parece ser que no. Y por otra parte sí, los populismos, sobre todo los de extrema izquierda, pues se mueve mucho, alborotan mucho y tratan de confundirlo todo. ¿Usted cree que se ha tratado mal al rey Juan Carlos? Bueno, vamos a ver, la mayor parte o casi todos los que firmamos el documento hemos tenido un trato más o menos directo con él. Yo, en mi condición de ministro, muy grande con él, y además, como fui antes director del Instituto Cervantes, pues muchísimo, durante 6 años, ¿no?, entre el instituto y el ministerio. Entonces, claro, es una persona a la que hemos tratado en directo, lo hemos acompañado, hemos visto cómo actuaba, cómo se ganaba a la gente, cómo salían adelante montones de cosas, y bueno, claro, eso no se nos puede ir de la cabeza. Y además que él
fue el motor. Todo lo demás, toda la gente, todo el mundo, contribuimos en la manera de nuestras posibilidades a que se llevara a cabo la transición, la democracia, todo eso. Pero quien heredó los poderes del dictador fue él, y él pudo haber actuado de otras maneras y actuó absolutamente democráticamente, y eso no se puede olvidar. Señor Piqué, ¿qué riesgo existe político en España en estos momentos a su juicio para que ustedes hagan este llamamiento? Porque es verdad que estas dos páginas son en defensa de la obra política de don Juan Carlos como jefe del Estado, pero llama la atención ese párrafo último en el que hacen un llamamiento a todos los ciudadanos, instituciones, altos cargos para defender la democracia. ¿Cuál es el riesgo institucional político al que en este momento se enfrenta España? Bueno, el riesgo va asociado al cuestionamiento de la Constitución, ¿no? Yo creo que la defensa de una Constitución que sin la menor duda y sin la menor discusión nos ha dado el periodo más largo de libertad y de prosperidad en toda nuestra historia, pues al final acaba siendo una obligación moral de todos nosotros, ¿no? Y no se trata solo de defender el legado del rey Juan Carlos, más allá, insisto, de las vicisitudes y las informaciones que todos conocemos, pero es un legado extremadamente importante, sino que es la defensa del legado de todos los que hicieron la transición, desde posiciones políticas muy opuestas, pero que supieron acordar los pilares básicos de nuestra convivencia. Y lo que yo creo que es preocupante es que haya sectores de la sociedad española, de la política española, incluso dentro del propio gobierno de España, que no lo entienden de esa forma, que quieren erosionar las instituciones, no solo la monarquía, sino el conjunto de las instituciones, porque están diciendo que pretenden un régimen político completamente distinto. Y hay que decirles una cosa muy simple: los españoles estamos dispuestos a defender la Constitución, solo faltaría, y además de ser una obligación moral, es una garantía de libertad para todos. La propia Constitución establece cómo se puede reformar, es perfectamente legítimo discutirla, es perfectamente legítimo cuestionar algunas de esas instituciones, pero hay que seguir las reglas del juego, hay que ser respetuosos con la legalidad y saber que sin el sometimiento a la ley no es posible ni la democracia ni la libertad. Este es un documento público, entiendo, con un destinatario global, pero destinatario específico, el gobierno de España. ¿Es todo el gobierno de España el que cuestiona el modelo democrático o es una parte del gobierno de España? Yo creo que es evidente que es una parte, ¿no? Y además no es que haya un destinatario que sea el gobierno de España. Estamos hablando al conjunto de la sociedad española, también a la sociedad civil, ¿no? Y por consiguiente va mucho más allá. Y la prueba es que los firmantes somos personas procedentes de diferentes tradiciones y de diferentes sensibilidades políticas, desde políticos de la primera transición, de la época de la OCDE, pasando por políticos que han sido muy relevantes y muy importantes en los gobiernos del Partido Socialista, u otros que hemos formado parte de gobiernos del Partido Popular. Yo creo que uno de los principales valores del documento es precisamente esa transversalidad y esa voluntad de transmitir que la defensa de nuestras instituciones no estamos hablando de cuestiones de partido o de cuestiones de parte, ¿no? Sino que estamos hablando de algo que nos interesa absolutamente a todos, con independencia de su ideología y de su pensamiento político. Señor Piqué, señor Molina, les pregunta... Sí. Pablo Iglesias, no vicepresidente del colegio, del gobierno, nuestro compañero. Pablo, pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los dos. Yo creo que, aunque no le han citado ustedes, me parece que todos le teníamos en el imaginario al señor Iglesias. Buenas noches a los dos. Precisamente mi pregunta iba dirigida por ahí, ¿no? En primer lugar, al señor Piqué me gustaría preguntarle, entiendo que se refería expresamente a Podemos, cuando dice que una parte del gobierno es quien lo pone en riesgo, ¿no? Y se habla varias veces de que hay el riesgo. Evidentemente habla de Podemos
Podemos, pero ¿qué tipo de riesgo y cuán de grande es ese riesgo de que Podemos, que tiene una pequeña participación en el gobierno con ministros de poca importancia, no sé si de mucha influencia, según su opinión, realmente puede hacer caer la Constitución del 78 e implantar en España un cambio de régimen? Y al señor César Molina me gustaría también preguntarle en clave de partido, de esos exministros del Partido Socialista que firman, que son de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, de alguna manera, si también es un mensaje a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de aquí estamos unos cuantos ministros socialistas, hay una parte del PSOE que ahora está diciendo una cosa, pero aquí está la historia del PSOE que está con la monarquía parlamentaria, no ya con el rey don Juan Carlos, sino con la monarquía parlamentaria y la Constitución del 78. A ver, vamos por partes. Señor Piqué y después señor Molina. Pues muy rápidamente, ¿no? Evidentemente me estaba refiriendo a Unidas Podemos y en particular al vicepresidente segundo del gobierno, ¿no? Y no tiene que sorprenderle a nadie. Hace muy pocos días, nada menos que el vicepresidente del gobierno dijo que aspiraba a una república plurinacional, ¿no? Primero tiene que explicar qué tipo de república, porque repúblicas hay muchas en todo el mundo, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo, es una república, aunque parezca a veces una monarquía hereditaria de carácter absoluto de la época de las monarquías absolutas, ¿no? Precisamente es un régimen que se autodenomina comunista, ¿no? Como una de las tradiciones más importantes dentro de Unidas Podemos. Es bueno también recordar esas cosas, pero efectivamente el peso político de Unidas Podemos en el Parlamento y en el conjunto del Gobierno es significativamente menor que el del Partido Socialista, pero es un partido del Gobierno, que forma parte del Gobierno. Yo creo que eso nos tiene que mover a todos a una reflexión y en particular yo lo celebro. He visto, sobre todo en los últimos tiempos, he visto una actitud por parte del presidente del Gobierno y por parte del Partido Socialista respecto a, digamos, cortar cualquier veleidad de carácter rupturista dentro del propio Partido Socialista, pero no me corresponde ahí a mí opinar sobre las interioridades de un partido al cual no he pertenecido, ¿no? Probablemente el señor Molina tiene mucha más autoridad moral que yo para eso. Pues venga, ahí le deja el guante, señor Molina. Esto es una enmienda, no sé si total o parcial, del histórico Partido Socialista al Partido Socialista que hoy gobierna, al de Pedro Sánchez. Bueno, llevamos ya mucho tiempo, digamos, los socialistas clásicos o históricos por la historia, por el tiempo, ¿no? Ya Felipe González lo ha dicho muchas veces, y Alfonso Guerra y muchísima gente del socialismo de siempre, que ni estábamos de acuerdo con los pactos con Podemos, ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con toda la gente que está contra este país. O sea, está contra este país. Y los pactos con Podemos, el propio presidente Sánchez ya dijo que como iba a pactar con alguien que le impediría el sueño todas las noches, ¿no? Entonces, el primero que lo reconoció ha sido él, a pesar de que ha pactado, ¿no? Pero claro, es que estar de compañero con alguien de vicepresidente que está contra la democracia, contra la monarquía parlamentaria, contra la Constitución, pues claro, es que eso es tremendo. Yo no me imagino eso, Macron, que tuviera de partener a alguien que quisiera, yo qué sé, reponer la monarquía en Francia, o Merkel de compañero con alguien que dijera que la República Federal Alemana pues tenía que cambiar y ser, yo qué sé, de cualquier otra manera. Es que eso es absolutamente imposible pensar eso. Entonces, digamos, los socialistas así de toda la vida, más o menos y tal, pues es que no concebimos eso. Es demasiado, no sé, moderno, adelantado para muchos de nosotros, y que además el tiempo nos va dando la razón, porque esto va a acabar mal.
o sea, acabar mal, porque es que no se puede estar permanentemente haciendo referencias que si la monarquía, que si no sé qué, que tal, que no tenemos pocos problemas para añadirles más los de la propia identidad del Estado. Les hace una última pregunta, breve, porque ya vamos mal de tiempo, pero una última pregunta, Ana Isabel Martín. Es rápida. Buenas noches a ambos. Usted, señor Piqué, lo decía, los firmantes son políticos que han sido, pero no en su inmensa mayoría políticos que son. Y a mí me gustaría que nos aclararan por qué no hay cargos políticos relevantes actuales de partidos constitucionalistas, partidos monárquicos, que los hay entre esos firmantes. Es como si se hubiera establecido una especie de línea divisoria imaginaria, ¿no? Y no lo entiendo muy bien, puesto que acaban haciendo un llamamiento a toda la sociedad, a todos los sectores. ¿Es que acaso ese documento no ha circulado? A ver, ¿cómo se ha gestado este documento y dónde se han puesto las líneas de firmantes? ¿O es que va a haber más después? No sé, que nos cuenten. Señor Piqué. No, evidentemente la lista está abierta a todos aquellos que entiendan que pueden coincidir con lo que se dice en el manifiesto, ¿no? El hecho de que la inmensa mayoría no seamos políticos en activo responde a algo que me parece que también es bastante lógico, ¿no? Y es transmitir la idea de que no estamos haciendo política en el sentido de participar en la pugna partidista perfectamente legítima y normal en cualquier Estado democrático, pero que puede de alguna manera condicionar o predeterminar las opiniones, ¿no? Estamos ya fuera de la política, por lo tanto no estamos sujetos a ningún tipo de disciplina de partido y podemos opinar en términos generales tal y como lo hemos hecho, ¿no? Evidentemente podríamos haber dicho muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que vale la pena mencionarlo, aunque se hace una referencia en el manifiesto, ¿no? A mí me gustaría que se reflexionara sobre qué sería mejor en las actuales circunstancias, ¿no? Que son de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de crisis institucional, de crisis política, o en otras circunstancias, cuando hace pocos años pues tuvimos el intento de secesión en Cataluña, ¿no? Y a través de actos sediciosos condenados ya por los tribunales, ¿no? Bueno, pues la figura del rey Felipe VI ha sido y es un referente para todos, ¿no? Un factor de sosiego y de tranquilidad respecto a que la Constitución va a ser respetada y que se va a cumplir siempre con la legalidad. Y eso yo creo que todos los que hemos firmado el manifiesto efectivamente lo compartimos. Seguramente lo comparte la gran mayoría de los actuales políticos en activo, pero yo creo que la motivación fundamental ha sido la que les he comentado, ¿no? Se trata de separar al máximo lo que es una opinión política de lo que podría ser un pronunciamiento desde la actividad política, que siempre puede estar sujeto a cierta sospecha. Pues queda claro. Josep Piqué, muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches. Señor Molina, Sí. ¿se lo han enviado a los expresidentes o han preferido dejarlos al margen? Yo no sé cómo se ha gestado este documento. Bueno, vamos a ver, hoy ningún secretario de Estado, ningún ministro en la actualidad, ningún director general va a firmar nada. No, si yo le digo Zapatero, Pero Aznar, Felipe González, bueno, por ejemplo. La intención era que exministros y cargos políticos que hubiéramos también trabajado con el rey Juan Carlos, se firmara esto. Pues ha habido exministros que yo sé perfectamente que lo firmarían, que no se les ha localizado, porque estamos pasado ya mitad de agosto, ¿no? Y en pleno verano todavía. Y hay a gente, compañeros de míos o de otros que no se les ha podido localizar. Pero no creo que esté mal la cantidad de gente y la representación que tiene los ahí firmantes, ¿no? Y además esto, como pone en la parte final, a lo largo de todos estos días se puede ir adquiriendo
otras muchas personas, ¿no? Pero yo creo que es un documento muy meditado, y yo lo puedo decir muy desde dentro, y muy pensado, muy meditado, muy consensuado con unos y con otros, y yo creo que es necesario el estar permanentemente recordando que los mejores años de nuestra vida y de varias generaciones de españoles se le deben al rey Juan Carlos, a la Constitución, a la monarquía parlamentaria, el Estado autonómico, etcétera, etcétera. Y que eso no se puede olvidar. Y ya digo, como en los colegios, en las universidades, en los institutos, esto parece ser que no se explica, o todo lo bien, o todo lo necesario, o todo lo importante que debe ser, pues hay que salir a explicarlo. Y hay que salir a combatir todo este caos que se pretende armar a través de una serie de actos que todavía no se han demostrado si han sido o no, etcétera, etcétera, y con eso tratar de manchar toda una trayectoria de 4 décadas en que ese país cambió radicalmente. Pues yo creo que queda muy claro su testimonio. Ministros de un gobierno del Partido Socialista, de un gobierno del Partido Popular, ustedes dos, ha sido un placer y un lujo tenerles aquí esta noche con nosotros en el Cascabel. Buenas noches. Nada, encantado.